Miedo. El enemigo de la fe. Significado de miedo. Sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Nosotros nos queremos enfocar en esos miedos que sobrepasan un límite natural y nos deja paralizados en situaciones o momentos de nuestra vida. Porque no es lo mismo, por ejemplo, decir, no voy a ir por esa ruta hoy porque está muy transitada, iré mañana. Precaución. A decir, nunca jamás saldré a la ruta porque podría tener un accidente. Miedo crónico. Y este último es el que Dios quiere que enfrentes primeramente. Sea cual sea tu miedo o trauma. El miedo a sociabilizar, a enfrentar los problemas, a los cambios, a lo que dirán los demás, por nombrar algunos, son estos los que encarcelan a una persona o no poder mostrar todo su potencial y lograr una autoestima saludable. Por eso vamos a ver unos puntos importantes para contrarrestar los miedos. Primero, el sentirse justo y amado por Dios para sanar nuestra estima. Segundo, el obedecer su palabra y confiar en Él, para ponerlo primero en tu vida y te vaya bien. Tercero, tener fe verdadera, para no dudar en nada, pase lo que pase. Son principios fundamentales para salir de la cárcel del miedo. Primero, justos o impíos. Dice la palabra: lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Proverbios 10 y 24. Este pasaje poderoso de la palabra de Dios nos enseña la diferencia que hay entre los justos y los impíos. Porque miedos podemos tener todos, pero no son lo mismo, los miedos a las consecuencias de hacer lo malo a los miedos que traemos de niños o la vida nos va dejando en el camino. Por eso los malos verán sus miedos hechos realidad, mientras que los justos recibirán bendiciones. Ahora bien, lo que tendríamos que preguntarnos entonces es si somos considerados justos o no, ante los ojos de Dios. Porque el miedo nos aleja de Él, porque nos aleja de la fe, que es la única ventana que tenemos de acceso a la justicia de Dios. Dice la palabra. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque, el justo por la fe vivirá. Gálatas 3 y 11. Esto es lo primero que debemos creer en nuestro corazón: Jesús ya pagó la deuda y si crees en Él como tu Salvador está hecho, o sea, no hay nada que debas hacer para ser salvo. Solo creer. Pero eso no es solo para la eternidad del alma. Ahora de este lado, en nuestra experiencia terrenal, también somos justos delante de Dios, aunque sigamos pecando. Porque la lucha con el pecado, y es digna tenerla siempre, es hasta el último día que caminemos en esta tierra. Por eso necesitamos de la gracia, y no por las acciones, como dice la Escritura. No por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 9. Entonces si crees en todo esto ya eres justo, y debes combatir tus miedos, que en su mayoría vienen desde la infancia, o de algún acontecimiento malo que nos marcó y nos dejó una huella en nuestra alma. Puede haber sido algún rechazo, algún maltrato o bullying que se da de forma sistemática como la gota que agujerea la piedra. Otras veces fueron transmitidos los temores por nuestros padres o tutores, o a veces también, por personas o cosas externas a nuestro entorno, pero que la situación pasó el límite tolerable por nosotros, y nos afectó. Estos miedos o traumas quedan grabados y de no enfrentarlos quedarán ahí y nos condicionará en nuestro accionar y carácter para con los demás y para nuestra propia paz interior. ¿Y cómo enfrentamos los miedos? Alimentando la fe. Dios nunca te va a extirpar un miedo, un pecado o un problema sin antes haberlo usado para que aprendas en el proceso, sanes tu alma y te acerques a Él. Porque Él es un Padre, y a los que ama, corrige. Pero, si debes tener la seguridad de que todo lo usará para tu bien, es una promesa. Dice la palabra. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8 y 28. La pregunta es, ¿tú amas a Dios? ¿Es Él lo primero en tu vida? Recuerda que Jesús resumió toda la ley a este primer mandamiento: amar a Dios con todas tus fuerzas. Y el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero, ¿cómo te vas a amar si no te aceptas, si ni siquiera piensas que Dios te ama?
El Señor te ama tal como eres, debes entenderlo, y la transformación interior se da cuando te entregas a Él y Dios es el que te cambia. Segundo, obedientes para bendición. Dice la palabra. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Samuel 3:22. Acá vemos claramente que Dios prefiere la obediencia de corazón antes que las acciones morales o religiosas por obligación o miedo. En la antigüedad el pueblo de Dios hacía sacrificios de animales para expiar sus pecados. Después de Cristo, que fue el perfecto sacrificio, no es necesario hacerlo. Pero hoy en día, han reemplazado esta actividad por otros usos y costumbres que no están en la Biblia, y la gente sigue creyendo que por repetir oraciones en cantidad, ir más a la iglesia o hacer actos de beneficencias serán perdonados. Y solo el arrepentimiento de los pecados salva, y eso es una acción del corazón, que es lo que en verdad Dios mira de las personas. Las buenas acciones deben ser, en todo caso, una consecuencia de un corazón transformado. Pero volviendo al tema en cuestión, si prestamos atención en el Antiguo Testamento la desobediencia les traía maldición y la obediencia, bendición. Siempre era así, es otra ley universal que Dios dispuso, y entender esto es trascendental para nuestra vida ahora. Porque la salvación no se pierde si ya crees en Jesucristo como tu Salvador. Pero el cómo te vaya en esta vida, dependerá mucho de tu obediencia con la palabra de Dios. Y diciendo esto obviamos la discusión de que por creerse salvo una persona puede hacer lo que quiera después, porque la verdadera conversión mostrará sus frutos, si no, no es conversión sincera. Y un ejemplo de esto es la cantidad de gente que se acerca a Dios por miedo y no por fe. En la pandemia por ejemplo, muchos se acercaron al Señor, pero al pasar la crisis vuelven a sus vidas anteriores y se alejan otra vez. Cuando Jesús toca un corazón de verdad no hay vuelta atrás, y aunque haya caídas y luchas, el perdón siempre estará para aquel que lo busque. Dice la palabra. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente, no teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia, y nunca deja de dar fruto. Jeremías 17, 7-8. Entonces la bendición es para los que confían en Jehová. No es solo obedecer, es también confiar. Y lo ponen como prioridad en su vida, lo demás viene por añadidura. O sea, debes tener una relación con Dios, es algo de todos los días. Esto hace que tus miedos disminuyan, y aumente el poder del Señor en ti. Tercero. Fe hasta la muerte. Sabemos que suena fuerte decir, hasta la muerte, la mayoría de las personas le temen a la muerte. O sino a la muerte de alguien de su familia o cercano. De hecho afirman los psicólogos que el miedo a la muerte es el que figura primero en la lista en el general de las personas. Y se podría decir que muchos de los otros miedos que se manifiestan, derivan del miedo a la muerte. Dice la palabra. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Juan 11, 25, 26. Creemos que no hay que agregar más nada, ¿no? Porque esta promesa es impresionante, no solo nos dice que es la resurrección y la vida, sino que también por si nos quedan dudas, nos agrega el Señor que el que crea en Él, no morirá jamás. Y obviamente se está refiriendo a la vida eterna, a el alma de la persona, y que es la promesa que todo cristiano debe abrazar y guardar en su corazón, y más en momentos difíciles. Porque creemos que todo lo que vivamos en esta vida, tendrá recompensa en los cielos. Dios no deja nada librado al azar, si hasta nuestros pelos están contados. Él sabe qué día te vas a ir de esta tierra, y también cuenta y guarda cada dolor, cada lágrima, cada problema o miedo que a veces no te deja dormir. Dice la palabra. ¿Qué forma de actuar es esta? Le preguntaron sus oficiales. Cuando el niño estaba vivo, usted ayunaba y lloraba, pero, ahora que se ha muerto, usted se levanta y se pone a comer. David respondió. Es verdad que cuando el niño estaba vivo yo ayunaba y lloraba, pues pensaba, ¿quién sabe? Tal vez el Señor tenga compasión de mí y permita que el niño viva.
Pero, ahora que ha muerto, ¿qué razón tengo para ayunar? ¿Acaso puedo devolverle la vida? Yo iré a donde él está, aunque él ya no volverá a mí. 2 Samuel 12, 21 al 23. Esta respuesta de David es magistral en sentidos espirituales, porque aunque David sabía que había pecado y que por eso su hijo había muerto, pues así Dios se lo reveló, él seguía confiando en la resurrección y en la vida eterna, por eso dice, yo iré donde él está. David sabía en su corazón que lo volvería a ver. Entonces fue, consoló a Betsabé, su mujer, que estaba muy angustiada. Él sabía que pese al dolor que sentía, la esperanza lo mantendría firme, y lo ayudaría para afrontar el dolor que estas pérdidas dejan. Obviamente que creemos que los duelos hay que transitarlos y atravesarlos, no solo por la muerte de un ser querido, tal vez puede ser un divorcio, un diagnóstico de una enfermedad grave, un accidente, quedar sin trabajo, son tipos de rupturas que nos marcan y que a partir de ese momento sabemos que la vida no seguirá igual. Pero si realmente creemos en Dios con fe verdadera, las cosas malas que nos pasan son parte de esta vida y están en la letra chica, por así decirlo, vivimos en un mundo caído, y hasta que el Señor venga seguirá así. Pero a pesar de esta condición, Dios sigue al control de todo. Dice la palabra: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 4 y 33. Pero queremos llevarte a reflexionar que si la muerte, que es el miedo más grande, tiene solución para Dios, entonces ¿por qué temer? Deberíamos dejarle el control de todo al Señor, y nosotros hacer solo nuestra parte, o sea lo humanamente posible para vivir, obedeciendo su palabra, entregarse a Él y lanzarse al vacío de la vida, sabiendo que Él tomará nuestra mano y nos rescatará antes del abismo. Dios te dice otra vez: no tengas miedo, yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Confía en mí. Amén.